Hola, buen día, espero te sientas muy bien. Te presento en esta oportunidad, en el siguiente video, a la segunda glándula anexa al sistema digestivo que estudiaremos en histología, el páncreas, que al igual que el hígado se ubica fuera de la pared del tracto gastrointestinal debido a sus tamaños. Estas dos glándulas son grandes, ocupan un volumen importante, pero se mantienen comunicadas con el tubo digestivo a través de sus sistemas de conductos excretores que desembocan en la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Mi nombre es Luis Gómez, iniciamos con el estudio de este órgano. El páncreas en su estado fresco presenta una coloración blanquecina rosada. Anatómicamente esta glándula se ubica retroperitoneal a nivel de la segunda y tercera vértebra lumbar. Se encuentra entre la pared abdominal posterior y el peritoneo por detrás de este mesotelio que recubre la cavidad abdominal. El órgano se divide en tres partes: la cabeza, que está en contacto con la curvatura del duodeno hacia la derecha en la porción superior de la cavidad abdominal; el cuerpo, que se extiende transversalmente de derecha a izquierda; y finalmente la cola, que se proyecta hasta alcanzar el hilio del vaso. Se relaciona además con el estómago anteriormente, posteriormente con los grandes vasos sanguíneos, la vena cava inferior y la arteria abdominal descendente. El páncreas en el adulto pesa alrededor de 100 gramos y mide entre 20 a 25 centímetros de longitud. No posee una cápsula definida y esto hace vulnerable a este órgano. Está rodeado por un delgado tejido conectivo laxo que emite tabiques hacia el parénquima y se acompaña de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios y conductos excretores. Ya hemos definido anteriormente y caracterizado histológicamente a este órgano como una glándula anficrina. Posee una función mixta, endocrina y exocrina. En su parénquima presenta porciones distintas morfológicamente que poseen una organización celular que especializan a estas regiones a cumplir sus funciones secretoras. Estas imágenes ya las hemos observado en el laboratorio, no son nuevas para nosotros. A la izquierda te presento el páncreas exocrino, que clasificamos ya como una glándula acinar, serosa, merocrina, tubular compuesta. Son los acinos pancreáticos que, junto con sus conductos excretores, le permiten liberar a su producto de secreción, el jugo pancreático, hasta la luz del duodeno. Estos acinos corresponden al 99% de la glándula y es la estructura que más frecuentemente observaremos cuando analicemos los cortes histológicos de páncreas a microscopía óptica en el laboratorio. Estas estructuras son las responsables de producir alrededor de 1,5 litros de jugo pancreático al día. Esta función exocrina la cumplen y la llevan a cabo en la luz del duodeno, en dos grandes pasos principales. La primera es neutralizar el bolo alimenticio que proviene del estómago con una acidez marcada, provocada por los ácidos gástricos presentes en este órgano. La segunda es digerir las macromoléculas presentes en el bolo alimenticio a través de enzimas hidrolíticas, para favorecer entonces la absorción de estas sustancias nutritivas a nivel intestinal. Debe entonces existir en el acinos al menos dos células distintas, unas encargadas de producir las sustancias que neutralicen el bolo alimenticio y otras encargadas de producir a las enzimas hidrolíticas. Esto lo veremos más adelante. A la derecha te presento el páncreas endocrino, que es esta masa irregular de células redondas, pálidas, con abundante riego sanguíneo. Esta masa irregular se conoce como islotes de Langerhans y es la porción que representa al 1% restante de la glándula. Si la glándula pesa 100 gramos, entonces esta porción pesa 1 gramo. Se dispone entre los acinos pancreáticos y están dispersos por toda la glándula. Esto se traduce que al momento de analizar las láminas debemos observar varios campos para poder localizarlos porque no se presentan con tanta frecuencia. Estas células presentes en estos islotes son los responsables de la síntesis de las proteínas de glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático, que son las hormonas liberadas al torrente sanguíneo, y a esto se debe la presencia de estos abundantes riegos sanguíneos, de estos vasos capilares acá. Observamos entonces que el parénquima pancreático
Posee dos porciones estructuralmente distintas y de una organización y disposición que permiten la identificación y reconocimiento, y que estos elementos se disponen además en cantidades y en proporciones muy distintas, los acinos pancreáticos 99% y los islotes de Langerhans en 1%. Iniciamos entonces con la caracterización del páncreas exocrino. Ya sabemos que el adenómero es acinar, es redondo, seroso, produce proteína, merocrina es su mecanismo de liberación a través de exocitosis y su su conducto es tubular compuesto, entonces es ramificado. Estudiemos y concentrémonos en las células que constituyen al acino pancreático, que te las presento acá. Son las células acinares y las células centroacinares. Las células acinares son células piramidales de base ancha y ápice angosto, como se aprecia en la parte superior de esta diapositiva. A microscopía electrónica, estas células presentan un retículo endoplasmático rugoso extenso, ubicado hacia la base celular, un núcleo que se ubica también hacia esta región, que es redondo eucromático con cromatina periférica, nucleolos que se pueden presentar entre 1 a 3, aparato de Golgi supranuclear bien desarrollado y abundantes vacuolas o gránulos de secreción grandes electrodensos que se acumulan y se almacenan en el ápice celular, esta parte angosta de la célula. Estos gránulos contienen a los precursores inactivos de las abundantes enzimas que forman el jugo pancreático. Posee entonces estas células la morfología correspondiente a una célula especializada en la secreción proteica que estudiamos en la parte de citología. Estas células piramidales forman una única capa epitelial alrededor de una luz que es estrecha, pequeña, que se ubica en el centro del acino, formando entonces estos acinos redondos que a microscopía óptica y con hematoxilina y eosina se aprecian con una base celular que corresponde a la periferia del acino con una basofilia asociada, correspondiente al ergastoplasma o a la elevada concentración de retículo endoplasmático rugoso en esta zona más el núcleo. Entonces, esta basofilia se debe a la ribonucleoproteína que fija a la hematoxilina. Observa que a pesar de la basofilia se logra apreciar el núcleo, que es eucromático, redondo, con nucleolo evidente, característico de una célula con una alta actividad de transcripción de ADN y síntesis proteica en su citoplasma. En el ápice celular, hacia la luz o el centro del acino, se aprecia una eosinofilia y se debe a la presencia de los gránulos zimógenos, aquí almacenados y acumulados. A la derecha se presenta una reacción histoquímica que resalta estas enzimas inactivas precursoras presentes en estos gránulos. Fíjate que siempre hago hincapié en inactiva y zimógenos. Y esto lo veremos cuando estudiamos la constitución de esta secreción exocrina. Las células centroacinares son células pequeñas, alargadas, de núcleos también pequeños y de escasos organelos. A microscopía electrónica se logra apreciar un citoplasma que es electrolúcido muy claro con la presencia de algunas mitocondrias. Se organizan estas células en el centro del acino pancreático y de ahí su nombre de células centroacinales. Estas forman o se disponen en una única capa de células epiteliales planas, que son el inicio de los conductos excretores intracinosos, que se continúan con los conductos intercalares. En la imagen esquemática que te presento acá aprecia la ubicación y la diferencia morfológica con respecto a las células acinares. Observa en esta diapositiva que se identifica una célula centroacinar en el acino inferior que ocupa la porción central que es correspondiente a la luz del acino. Esta luz, fíjate que es estrecha y su diámetro es variable y esto va a depender de la actividad funcional de la glándula, que durante procesos de secreción activo esta luz va a aumentar. El sistema de conductos excretores que ya conocemos es tubular compuesto ramificado. Es parecido a un racimo de uvas, y si hacemos la analogía con esto, las uvas corresponderían a los acinos pancreáticos y los pedículos o estas estructuras centrales que mantienen a las uvas unidas corresponderían entonces a los conductos excretores, que estarían ramificados y estos convergen todos hasta un conducto común que correspondería al conducto pancreático principal, que es el conducto de Wilson.
Este sistema de conductos excretores inicia con las células planas centroacinares que ya estudiamos y en su recorrido hasta el duodeno, estas células ductuales aumentan de forma progresiva de tamaño desde un epitelio simple cúbico a un epitelio simple cilíndrico alto. Los conductos intercalares recogen el jugo pancreático de varios acinos, lo drenan hacia el conducto intralobular, que logra alcanzar el conducto interlobular y vertir finalmente su contenido en el conducto pancreático principal o de Wilson, que recorre toda la glándula desde la cola hasta la cabeza del órgano, que logra desembocar finalmente en la ampolla de Vater junto al conducto colédoco de las vías biliares. El páncreas también puede presentar un conducto pancreático accesorio conocido como conducto de Santorini, que recibe el jugo pancreático de la cabeza del páncreas y desemboca de forma independiente en la papila duodenal menor, unos centímetros por encima de la ampolla de Vater. ¿De qué está constituido el jugo pancreático? Contiene numerosas y varias enzimas capaces de degradar a las biomoléculas principales presentes en el quimo o bolo alimenticio: las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, triglicéridos y el colesterol. Todas estas proteínas enzimáticas son hidrolíticas y son sintetizadas por las células acinares. Las proteínas serán degradadas entonces por la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, los ácidos nucleicos por ribonucleasas, desoxirribonucleasas, correspondientemente a ARN y ADN, carbohidratos a la amilasa, triglicéridos lipasa, colesterol a colesterolasa. Las células centroacinares, por su parte, serán responsables de producir bicarbonato y agua con la finalidad de neutralizar al quimoácido proveniente del estómago. Todas estas enzimas enzimáticas tienen la capacidad también de digerir o hidrolizar a los constituyentes celulares, que ya sabemos se componen también de proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Por eso se sintetizan de forma precursoras inactivas que llamamos zimógenos, y por eso hacía hincapié en estas palabras. Si estas sustancias o estas enzimas son previamente activadas, ya sea en los conductos excretores o en los acinos pancreáticos, tienen la capacidad de autodigerir al parénquima pancreático, provocando la pancreatitis aguda. Para que esto no ocurra, existe un mecanismo intrínseco de seguridad. Se sintetiza conjuntamente un inhibidor de la tripsina junto a estas enzimas hidrolíticas. ¿Para qué? Para impedir su activación en estas vías. Acá en esta imagen te presento la coloración pentacrómica realizada por el profesor José Antonio Rosa. Estamos en la luz del duodeno, ubiquémonos ahí. Ya tenemos la capacidad de identificar las estructuras acá. Es un epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y células caliciformes. Las células de revestimiento, que son estas células que tienen en su ápice una especialización, estas microvellosidades, poseen aquí una enzima llamada enteroquinasa que escinde o rompe al quimiotripsinógeno, que es producido por las células acinares, y la transforma a tripsina. Esta tripsina activa tiene la capacidad para hidrolizar a los otros zimógenos presentes en el jugo pancreático, como al quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. Y esto provoca una reacción en cadena que activa las enzimas presentes en el jugo pancreático. Pero para esto se hace también esencial y vital que antes o previamente el bolo alimenticio haya sido neutralizado con el bicarbonato y hayan aumentado su pH cercano al neutro, para que permita la actividad catalítica de estas enzimas. Un pH distinto al neutro no permite una actuación correcta de estas enzimas. Por eso se requiere de la secreción de estas sustancias por parte de las células centroacinares. El duodeno también ejerce una regulación hormonal para la secreción exocrina del páncreas a través de las células enteroendocrinas,
que se localizan en las glándulas o crestas de Lieberkühn que ya nosotros conocemos. Las células enteroendocrinas S, ante la presencia de un bolo alimenticio ácido, produce secretina, que es una hormona que por vía sanguínea llega hasta el páncreas y estimula las células centroacinares con la finalidad de secretar o aumentar la secreción de bicarbonato y agua. Se producirá entonces un jugo pancreático con elevada cantidad de agua y bicarbonato, pero escasa cantidad de enzimas hidrolíticas. Por su parte, las células enteroendocrinas y también ubicadas en estas criptas del Lieberkühn, ante la presencia de un bolo alimenticio con una elevada cantidad de grasa, lípidos y proteínas, producen colecistoquinina, que es una otra hormona que por vía sanguínea llega hasta el páncreas y estimula a las células acinares con la finalidad de producir un jugo pancreático rico en enzimas hidrolíticas. Recordemos que la colecistoquinina también provoca la contracción de la vesícula biliar y una vez esta vesícula que contiene y almacena a la bilis por contracción provoca el vaciamiento de su contenido y descarga también bilis a la luz del duodeno sobre este bolo alimenticio que está siendo digerido. Entonces, las proporciones de secreción de estas dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina, entonces proporcionan un jugo pancreático con una cantidad apropiada de estos elementos dependiendo del bolo alimenticio que esté presente en el duodeno. Finalmente te presento el páncreas exocrino, las características histológicas del acino seroso, que ya conocemos: luz pequeña, límites celulares imprecisos, núcleo hacia el tercio basal medio, citoplasma basal basófilo debido al retículo endoplasmático rugoso y el apical eosinófilo debido a los zimógenos inactivos presentes en esta región. Pasamos entonces a estudiar el páncreas endocrino. Ya vimos que esta porción, las células se acumulan en pequeños grupos irregulares llamados islotes de Langerhans y están dispuestos en forma dispersa en toda la glándula, entre los acinos pancreáticos, y representan al 1% de la glándula. Los tipos celulares endocrinos que componen y constituyen a estos islotes han sido designados con letras griegas. Las células alfa son las encargadas de producir glucagón, las células beta son las que producen insulina, las células delta somatostatina y las células F o las células PP producen el polipéptido pancreático. Ha sido descrita una quinta célula llamada célula F que produce gastrina. A microscopía óptica, las células de los islotes aparecen como esta masa irregular de células esféricas débilmente eosinófilas y más pequeñas en comparación a las células acinosas o acinares, que no se pueden distinguir morfológicamente los tipos celulares endocrinos constituyentes de estos islotes con las coloraciones histológicas clásicas que ya conocemos. Se requieren de métodos específicos para su identificación, como el empleo de anticuerpos específicos dirigidos contra las hormonas o los productos de secreción de estos tipos celulares para la identificación. Este método es conocido como inmunohistoquímica inmuno debido a que se emplea anticuerpos específicos dirigidos contra, por ejemplo, el glucagón, insulina, somatostatina y polipéptido pancreático, con la finalidad de marcarlos, identificarlos y evidenciar la presencia de estas células en estos islotes. La coloración parduzca que se te presenta acá corresponde a la reacción de inmunohistoquímica, los anticuerpos marcando a las sustancias que reconocen, ¿sí? Y se revelan entonces la presencia de estas hormonas en los gránulos de estas células. El azul de metileno es empleado como coloración de contraste para evidenciar estas estructuras. Con base a esta imagen se observa que las células beta son las más abundantes, representan alrededor del 70% y se encuentran dispersas en la periferia y hacia el centro de los islotes. Estas células son las encargadas de producir insulina y su principal efecto es disminuir la concentración de glucosa o glicemia, que es la concentración de glucosa en sangre.
Ellos aumentan la captación de glucosa a través de una difusión facilitada mediada por receptores en las células del tejido hepático, muscular y adiposo, favoreciendo también a los procesos de formación y acúmulo de glucógeno, proteínas y ácidos grasos por estos tejidos. La disminución de la síntesis de la insulina se ve asociada a los procesos de diabetes mellitus. Lo veremos un poco más adelante. La otra célula con mayor proporción en los islotes de Langerhans es la célula alfa, la productora de glucagón, que representa alrededor del 20% y se dispone preferentemente hacia la periferia, como observamos en la imagen. Su principal acción es el efecto contrario a la insulina. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Estimula entonces, no sé si lo recuerdan de la clase del hígado, de que el glucagón estimulaba o activaba la glucosa 6-fosfatasa presente en los hepatocitos en el retículo endoplasmático liso, que rompían el glucógeno y nivelaban la glucosa en sangre. Recuerden que todas estas hormonas, al ser proteínas, necesitan de un receptor sobre la membrana para poder ejercer sus efectos fisiológicos. Deben ser reconocidos específicamente por los receptores y a través de los segundos mensajeros son los que hacen los cambios fisiológicos en las células. Bueno, el glucagón es reconocido por el receptor en las células de los hepatocitos y a través de los mensajeros, los segundos mensajeros provocan una activación de la glucosa 6-fosfatasa presente en la membrana del retículo endoplasmático liso, que aumenta entonces la concentración de la glicemia en sangre por la excisión de los glucógenos cercanos a estas regiones del retículo endoplasmático liso. La principal regulación de estas dos hormonas, del glucagón y de la insulina, entonces a través de la glucosa, la concentración de este metabolito, de esta sustancia, de este carbohidrato o de este azúcar en sangre. Entonces, una disminución de la glucosa aumenta el glucagón y un aumento de la glucosa aumenta la insulina. ¿Sí? Las células delta representan alrededor del 5% de las células de los islotes y están dispersas por toda esta estructura. Producen somatostatina, que tiene una acción paracrina, entonces su acción son sobre las células vecinas y su función es inhibir a los demás tipos celulares que están presentes acá. Las células F o las células PP representan entonces el 2% y producen el polipéptido pancreático, que se desconoce su función fisiológica, pero se cree que inhibe al páncreas exocrino. Las dos principales hormonas producidas por el páncreas endocrino son la insulina y el glucagón, que sabemos tienen efectos sobre la concentración de la glucosa en sangre o glicemia. Te presento acá un cuadro comparativo entre las células de los islotes de Langerhans con las características resaltantes distintivas entre ellas, aunque incluso a nivel de microscopía electrónica su diferenciación es difícil debido a que sus gránulos presentan tamaños y electrodensidades similares. Ha sido identificada la presencia de una quinta célula, como te lo describí al inicio de esta porción endocrina, llamada célula G, que es productora de gastrina, y su función se ha visto relacionada con el aumento de la secreción del ácido clorhídrico por parte de las células oxínticas o parietales de las glándulas corpofúndicas del estómago, que ya nosotros conocemos de nuestros estudios en sistema digestivo. Bien, observamos entonces que el parénquima del páncreas en esta imagen, ya conocemos a todos estos elementos histológicos que conforman a cada una de estas porciones, sus funciones, su participación, el proceso digestivo, su regulación, su importancia biológica. Bien, entre las pruebas de laboratorio que nos permiten evaluar la funcionalidad del páncreas se incluyen la determinación de la insulina, que es esta hormona producida por las células beta, que son las más abundantes en los islotes de Langerhans, que permite evaluar la porción endocrina del páncreas relacionada con los procesos de diabetes mellitus, acompañado por una elevación de la glicemia o la glucosa en sangre. La diabetes tipo 1 es la insulinodependiente o la juvenil, que se presenta en los pacientes menores de 12 años y se debe a una falta de la producción de la insulina, que puede estar originada por una predisposición genética o por las lesiones de las células beta provocadas por reacciones
autoinmunes, anticuerpos que reconocen como sustancias extrañas a estas células y las destruyen. Incluso se han visto casos de infecciones virales como el citomegalovirus relacionados con la destrucción de estas células betas en los islotes. Conllevan entonces a una producción disminuida de la insulina, o esta puede estar defectuosa, y provoca entonces aumentos en la glucosa porque no se puede reabsorber o no hay una disminución de su captación a nivel periférica de los órganos que ya conocemos, el hígado, el músculo y el tejido adiposo. La diabetes tipo 2 es la insulino no dependiente, se presenta entre los pacientes de 50 a partir de los 50 a 60 años y está relacionado con sobrepeso, y la insulina puede estar baja, normal o alta. El defecto que determina la diabetes es la resistencia a la hormona por parte de sus receptores, ya sea que estén disminuidos o que estén defectuosos o que ya estén insensibilizados a la hormona, o que se disminuya la afinidad entre la hormona, la insulina, y el receptor. Hay una alteración entonces fisiológica que provoca un hiperinsulinismo o una concentración elevada de insulina en sangre y acompañada de un aumento, por supuesto, de la glucosa también en sangre. La insulina se sintetiza en las células beta de una forma inactiva o inmadura, llamada proinsulina. Esta proinsulina, antes de ser liberada, se cliva o se rompe o se encienden para activarla. Cuando se rompe, entonces esta proinsulina se transforma en insulina y el péptido C. Y estas dos sustancias se secretan, de forma equimolar en las mismas proporciones. Entonces el péptido C se puede medir también en el laboratorio y utilizarse como un índice evaluador para la secreción de la insulina. Importante para diferenciar pacientes insulinodependientes de los no insulinodependientes, detectar insulinomas y procesos neoplásicos asociados al páncreas, productores por supuesto de insulina. La glucosa, glicemia, glucemia o azúcar en sangre, como se conoce también, será entonces también un metabolito importante para correlacionarlo junto con la insulina para evaluar la función metabólica y reguladora del páncreas endocrino sobre el cuerpo. Bien, sus valores de referencia están establecidos entre el 70 y 100 miligramos decilitro. Y la Asociación Americana de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud han establecido criterios para diagnosticar la diabetes mellitus con base en la determinación de la concentración de glucosa en sangre. Uno de los criterios es la glicemia basal, que es la glicemia en ayunas de 10 a 12 horas de ayunas. Si se obtiene una concentración mayor a 126, 130 miligramos decilitros, es ya indicativo, un criterio a considerar para diagnosticar al paciente con diabetes mellitus. El otro criterio es con base a las pruebas de la carga de tolerancia de glucosa o la curva de tolerancia de glucosa que se practica una glicemia basal en ayuna. E inmediatamente que se extrae esta sangre basal, se le suministra por vía oral al paciente un líquido comercial que contiene 75 gramos de glucosa y se le realizan extracciones sucesivas a los 30 minutos, a la hora y media, hasta las 2 horas. Y se practica la determinación de la concentración de glucosa en estas muestras postcargas o postprandiales, que correspondería a la glucosa que se concentra en sangre por la absorción a nivel gastrointestinal. Entonces, bien, si se obtiene un resultado de una concentración de glucosa mayor a 200 en alguno de estos puntos, ya sea a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 o a los 120 minutos, también es un criterio a considerar para diagnosticar al paciente con diabetes mellitus. Esta misma curva se practica con la insulina para detectar la resistencia a la insulina e insulinismo en los pacientes diabetes tipo 2.
Los metabolitos producidos por el páncreas exocrinos también tienen importancia clínica y están asociados a los procesos de autodigestión del páncreas que provocan el aumento de la amilasa y la lipasa en sangre, que son los principales metabolitos que se alteran y se determinan en el laboratorio y que se concentran más en esta región, en esta glándula. Perdón. En los procesos asociados a las pancreatitis agudas son vitales e esenciales el análisis de estas dos enzimas para poder analizar estos procesos e incluso evaluar el tratamiento y la recuperación del paciente. La lipasa tiene una vida media mayor que la amilasa y esto le da a este metabolito una considerable sensibilidad mayor para ser utilizado para evaluar los procesos de pancreatitis crónico. Existe también otra enfermedad, la fibrosis quística, que seguro la han escuchado, y es una enfermedad genética de las glándulas endocrinas que se produce una secreción viscosa que permite que estos líquidos excretores o estas secreciones no fluyan y obstruyan los conductos y que puede afectar funcionalmente al órgano, puede presentarse en el hígado, en el páncreas. Y esta enfermedad se ve asociada con una gran frecuencia en niños. Bien, por tu atención, muchísimas gracias. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos en los siguientes videos.